Bueno gente, acá estamos con los prometidos deuda. En uno de los videos que hicimos la cabeza de chancho, dije que iba a hacer un video explicando los Joule. Así que bueno, ahora voy a explicar cómo calcular los Joule y para qué sirven. ¿Qué es los Joule? Los Joule en armas de fuego, en armas de aire, en balística, vendría a ser una medida de potencia. Es la medida que se usa para calcular la energía con la que pega la munición. Y es muy importante para cacería, para saber, depende de qué pesa la caza, con qué le va a tirar. Más que todo para que no sufra el animal. Y bueno, les voy a explicar, voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que se entienda bien clarito cómo es el tema de los Joule. Y también sirven para si cuando van a, más que todo para los aire comprimidos, los PCP, nitropistón, resortero, cuando van a comprar un PCP o un nitropistón o un resortero, para que ustedes vean realmente lo que están comprando y sepan la potencia que tiene realmente, y no como algunos fabricantes especifican, que no es así lo que están especificando. Yo hice acá en la compu hice unos gráficos para que le voy a explicar, antes de explicarle cómo se calculan los Joule, le voy a explicar varias cosas. Vamos a los gráficos. Acá en el primero, el que pongo ahora en pantalla, tenemos dos rifles. Vamos a comparar dos rifles acá. Tenemos de un lado un PCP Sumatra calibre 22 y del otro lado un Gamo IGT 22 también, nitropistón. Si nosotros nos fijamos en las especificaciones, dice: el rifle Sumatra es capaz de entregar velocidades en el disparo de hasta 1250 pies por segundo y 80 libras. Bueno, eso lo miden en otra medida a los Joule. Dice, cuyo peso del balín oscila en los 28 grains. O sea que si nosotros sacamos los Joule que genera el Sumatra, tenemos 1250 fps, con 28 grains me da 131 Joule de energía. Pero el Gamo, si lo ven, dice 1200 fps también. Y no voy a comparar uno con el otro el precio, voy a decir entonces me compro un Gamo, porque el Gamo tiene la misma potencia, y no es así. Porque por ejemplo acá dice, aunque está marcado en rojo, 1200 fps con balines PVA. Vaya a saber a qué le llama PVA el fabricante. Debe ser un balín muy liviano para que llegue a 1250 fps, son de aleación. Pero abajo especifica 875 fps con 18 grains, que es el balín que más se usa en el calibre 22. Entonces si vos sacas los Joule, estás tirando 41 Joule. ¿Entendés? Entonces vos ves estas dos armas y decís, las dos tienen la misma potencia, y no es así. Dependiendo del peso con la velocidad vas a tener los Joule. Así es el tema. Ahora vamos a comparar con el calibre 22 de LR, o sea de carabina, de arma de fuego. Ahí vemos en la pantalla, tenemos la munición Remington, genera 190 Joule de energía. Tira 40 grains a 1255 fps. Después tenemos por ejemplo la CCI 259 Joule, y ese dispara un plomo de 32 grains a 1640 fps. Y después, bueno, por último tenemos el 22 Magnum, que genera 439 Joule y dispara un plomo de 40 grains a 1910 fps. Ahora esto, hay muchísima más variedad de 22, como por ejemplo que pongo la subsónica del 22, que es esta munición es de 40 grains y sale a 1050 fps y genera 133 Joule. Y hay muchísimo más, el 22 es muy variado. Ahora voy a aclarar qué es subsónica y qué es alta velocidad, porque alta velocidad, la velocidad del sonido
como lo vamos a ver en pantalla, la velocidad del sonido son 343 metros por segundo. 343 metros por segundo, y en FPS serían 1125 pies por segundo. Toda munición que supera los 343 metros por segundo o 1125 pies por segundo FPS sería de alta velocidad. Y la munición que está por debajo de 343 metros por segundo y 1125 pies por segundo sería subsónica, que le llaman. Hay subsónica de 900 pies, hay subsónica de 1000. Hay mucha variedad en el 22, es muy variado la cantidad. Bueno, pero ahora vamos a la discusión. Como decía, mi rifle, calibre 22, siempre hablando del calibre 22, tira como una carabina 22, una LR. Imposible. La física no le da. Supongamos que puede llevar algún PCP, porque hay PCP que son potentes, llegan a la bala subsónica del 22, cuya bala no se usa ni para caza, nada, se usa para hacer blanco. Pero de ahí más, volvemos a ver lo que había comparado yo. Estamos con la Remington, que es alta velocidad, estamos en 190 Joule. Con la CCI, la Stingler, estamos en 259 Joule. Y con la Magnum estamos en 439 Joule. ¿Entendés? Entonces, en el momento que la bala pega, cuando pega la bala, ahí te vas a dar cuenta lo que son los Joule. No es lo mismo que peguen 450 Joule a que peguen 40 Joule. Si volvemos al ejemplo del rifle Sumatra, el Sumatra está pegando 131 Joule y el nitropistón en 41 Joule. O sea, lo supera a la potencia del Sumatra casi 3 veces. ¿Me explico? Y los dos dicen 1250 FPS. Entonces esto es lo que quería que ustedes entiendan. Ahora, vamos a decir, algunos me van a decir, no, yo tengo un rifle calibre PCP, calibre 9 milímetros que genera 300 Joule. Un ejemplo, lo vamos a hacer así redondo. Te lo comparo con una pistola 9 milímetros. Vamos a ver una pistola 9 milímetros. Mira, la 9 milímetros, a pesar que esto es tirado de una pistola, pues si el caño más largo, sale con más velocidad la bala. La calibre 9 milímetros, normalmente, existe mucha variedad, hay entre 90, como dice acá, y 158 grain, que podés armar las puntas, se pueden armar o podés comprar bien en caja de bala así. Yo las recargo las 9 milímetros y yo le pongo la cantidad de pólvora que quiero, la punta que quiero para hacer diferentes agrupamientos, las armo como yo quiero. Pero el 9 milímetros normalmente se usa, vamos a hablar de la 124 grain, que es la más común. Son 124 grain que oscilan los 1150 pies por segundo, generando 493 Joule. Para que más o menos se encuentre. Un PCP, supongamos que tire, bueno, no conozco un PCP que vaya a tirar 124 grain en esa velocidad. Tiran 80, ponele 100. Pero te lo están tirando abajo de 750 FPS, 850 FPS, supongamos 900 FPS. Capaz que la pasa la carabina en Joule a una LR, pero ¿qué pasa? La carabina, con la velocidad que está saliendo, la distancia que tenés para tirar, no lo va a comparar nunca. Si vos tenés un plomo que pesa X peso y sale a X velocidad, va a llegar a X distancia, porque en este planeta existe la gravedad, sí o sí va a caer, ¿entendés? Entonces que te dice, no, yo con mi PCP 9 milímetros tiro 200 metros, podría llegar, si lo pone 45 grados, mejor llega, sí, puede llegar, pero no estamos hablando de efectividad ahí, ¿entendés? En vez con una carabina, una Magnum, que tiene los mismos Joule, tirás a 200 metros efectivo. Esa también es una diferencia, que eso habría que hacer un video y hable bien, y explicar bien cómo es el tema es. Pero
La idea es que entiendan para qué sirven los joules. No es para desprestigiar ni al PSP, ni al nitropistón, ni a la carabina, ni nada. O sea, es para que sepan para qué sirven los joules, que es lo que realmente vale en un arma. ¿Entendés? Entonces, vamos a ver otro cuadrito, por ejemplo, la 45. La 45, acá como lo podemos ver, la 45 oscilan los plomos entre 185 y 200 grains, habiendo también plomo de 190 y 200 grains. Vamos a agarrar la más común. Bueno, esta no es la más común, pero es la que más se usa. La de 230 grains sale a una velocidad de 850 pies y genera 500 joules. A ver, comparemos con la 9 milímetros. La 9 milímetros sale más de 1000, ¿no es cierto? O sea que con una 45 tenemos una efectividad, un ejemplo, de 40 a 50 metros. ¿Podés tirar 100? Sí. No sé cómo va a agrupar 100 porque es muy pesado el plomo, no sé si me explico. Con la 9 milímetros podés hacer un tiro a 100 metros. Que ese es el próximo video que estamos preparando. Tiro a larga distancia con 9 milímetros porque hay mucha gente que dice no, la 9 milímetros llega a 50, 60 metros efectivo. Bueno, no les voy a contar, lo voy a dejar para que lo vean en el próximo video. Pero bueno, ahí ven los joules que genera una 45. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿cómo sería el tema? Primero, para medir los joules hace falta un cronógrafo. Un cronógrafo es un aparato que sirve para medir en la salida de la boca del cañón del arma a qué velocidad sale la bala. Me voy a poner unas imágenes para que ustedes vean cómo es, más o menos cómo se ven los aparatos. Ahí hay 4 de diferentes formas, pero todos cumplen la misma función. Algunos miden en FPS, otros miden en metros por segundo. Una vez que ya sabes que tu arma, vamos a PSP o no entre pistón, tira un ejemplo de 900 pies por segundo, tenés que hacer el cálculo. Yo encontré 2 maneras de hacerlo fácil. La primera es la más fácil, es bajando una aplicación en el celular y lo hace directo de ahí. Y la otra es con fórmula. Ahí les voy a explicar las dos formas. Esta es la aplicación, la bajan de Play Store y funciona así. Donde dice FPS, ponemos los FPS, un ejemplo 900 FPS. Donde dice grain, ponemos los grain, un ejemplo 18 grain. Y le ponemos calcular. Y ahí nos da 43.886 joules. Para redondear sería 44 joules. Así se calcula rápido y fácil. Si lo queremos hacer por fórmula y no usar un programa, sería así. Joule es igual a velocidad elevado al cuadrado, pero la velocidad en metros por segundo, no en FPS. Por el peso del balín, pero en gramos, no en grain. Eso se divide en 2000 y quedaría así. 274.32 por 274.32, acá estaríamos haciendo como si fuera 900 FPS. Ese resultado nos da 75.251.424. Ahora hay que multiplicarlo por el peso del balín en gramos, en este caso es 18 grain, serían 1.17 gramos, y eso me da un resultado de 88.040.21.008. A eso lo dividimos, a ese resultado lo dividimos en 2000 y vamos a sacar los joules que tenemos. En este caso dan 44.022 joules. 44 joules. Bueno, algunos me van a preguntar cómo hago para pasar FPS a metros por segundo. Bueno, hay un programita que es este. Lo bajan del Play Store. Este programita lo abren y ahí, por ejemplo, donde dice entrar en metros por segundo, si pone metros por segundo, un ejemplo 270 metros por segundo, apretamos ahí en la manito, serían 885 FPS, pies por segundo. Y al revés, en lo verde, si digitamos 900, un ejemplo, pies por segundo, FPS, le damos a la manito verde,
son 274.32 metros por segundo. Con este programita pueden pasar de FPS a metros por segundo o al revés, de metros por segundo a FPS. Bueno, ya he explicado eso, que creo, para mí, en mi punto de vista, la forma más fácil es con la aplicación. Le voy a mostrar una tablita ahora. Una tablita. Esta tabla sale un jabalí, pecarí, conejo y vizcacha, que es lo que más se caza en Argentina, más o menos. Busqué los animales que más se cazan. Si vemos, por ejemplo, el jabalí y el pecarí, necesitas FPS reales, o sea, medio con cronógrafo, 1200 en adelante. Peso de la munición entre 36 y 40 granos. Joule generado entre 156 y 173. Distancia de disparo 30 metros esto, O sea, si nos vamos a 60 el doble y si nos vamos a 120 el cuatriple. Ahora en calibre 5.5. Bueno, el anterior también es calibre 5.5. Los dos son calibre 22. Conejo y vizcacha. 800 FPS en adelante. Peso de la munición 16 a 21 grain. Joule generado entre 30 y 34 grain. Disparo. Distancia de disparo 30 metros. 30 metros y a la cabeza. Esta tablita yo se la puse para que vean ustedes, si quieren cazar algo de esto, no agarren un jabalí con un PCP porque lo van a lastimar y sí se va a morir, pero a los días se va a morir. ¿Me explico? Hay que usar cada cosa para lo que sirve. Yo, por ejemplo, yo tengo PCP, tengo carabina, tengo escopeta, tengo fusil. A mí me van a preguntar ¿para qué compraste un PCP teniendo todo lo que tenés? Por gusto. Hay algo que el PCP tiene que no lo tiene ni la carabina, no lo tiene ni el fusil, no lo tiene ningún arma de fuego. Que es la ventaja del PCP. PCP, no nitropistón ni resolver. El PCP tiene la ventaja de ser extremadamente preciso. Y cuando digo extremadamente preciso, es que a 50 metros puede agrupar balín en balín si está bien seteado el rifle. Un rifle bien seteado, a 50 metros te mete balín en balín. ¿Y eso qué ventaja tiene? Para cacería, no hace ruido. La mayoría no hacen ruido porque se puede usar iniciado. En las armas de fuego está prohibido acá en Argentina usarse iniciado. O supresor, le dicen algo. No hace ruido. El disparo es tan preciso que si vos disparas a la cabeza, pega siempre. Y en la cabeza es muerte segura para el animal que estás cazando. Y esas son las ventajas del PCP. ¿Me explico? Entonces, cada arma tiene su función. Ahora, tirarle a la cabeza un chancho a 30 metros con su PCP, habría que ver. Hay que ver a qué velocidad está tirando el PCP, sacar los cálculos como yo te digo, para eso está la tabla. A ver si el PCP llega, para no lastimarlo y que se vaya y que el bicho muera en algún lugar. A los días, y sufra días. La idea de la cacería es cazar sin que el bicho sufra para comer después esa carne. Hay muchos que cazan por diversión y dejan los bichos tirados, lo he visto. Bueno, eso para mí no es cacería, eso está muy mal, muy mal. Pero bueno, volviendo al tema de los PCP, esa es la ventaja de los PCP. Por eso yo compré un PCP. Después, bueno, cada uno ve el uso que le da. El seteo del PCP, hay PCP que tienen válvula reguladora, hay PCP que no tienen válvula reguladora adentro, hay PCP que tienen el ajuste de martillo, la tensión de atrás del martillo, y otros que no. Bueno, ahí está muy variado el tema del PCP. Normalmente yo recomendaría uno bueno, más o menos bueno, aunque sea que tenga válvula reguladora y regulador de martillo atrás. Porque algunos dicen, no, tiene que tener dos manómetros para poder... No, el válvula regulador vos desarmar la válvula y le podés dar más bar y lo podés calibrar mismo. Lo que pasa es que es más emborroso. El otro, bueno, tener dos manómetros, le da ahí, chao, ya ve la presión, no te den sacando todo el aire, volviendo a cargar, ver si quedó los bar que tienen que ser con un cronógrafo. Pero se puede hacer también. No hace falta comprar un rifle de $500,000 de pesos, de $2.000, para hacer tiros bien precisos con PCP. Así que bueno, esa era la idea. Que entiendan bien
cómo es el tema de los joules. Los joules es la energía con la que pega la bala en el blanco. Mientras más energía pega, más daño va a hacer. Ni hablemos si la munición es punta hueca, que cuando pega se abre y descarga toda la energía en ese mismo lugar. El daño es tremendo. A comparación, por ejemplo, de un balín que pega y pasa, porque casi no se abre. Pero tener las slug, o las puntas que le llaman, para PSP, que esas pega y abre. Siempre para cacería es mejor que pegue, abra y descargue toda la energía que viene trayendo, lo descargue en el lugar donde pegó. Ahora, si van a hacer tiros largos, con los PSP, también tiene el problema el PSP de la velocidad. Pues si yo tengo un PSP que me tira a 2000 FPS, un ejemplo. Bueno, pero si uso un balín de 16 grain, primero, con un poquito de viento, no le pega ni una vaca. Segundo, cada balín tiene su velocidad, hay que saber setear eso. Un ejemplo, el JSB en mi rifle, porque en cada rifle va a ser diferente. En mi rifle, en mi cañón, a 870 FPS, agrupa balín en balín. Y el Largus 19.5 está en 950 el Largus. Me agrupa balín en balín. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Elijo el Largus porque tiene más joule. Si vos sacas los joule, el Largus está pegando más fuerte. ¿Me explico? Y bueno, y así es todo un tema que, si tengo que hacer un video bien específico de todo, duraría 2 horas el video. Así que esa es la idea, chicos. Espero que hayan entendido. Alguna duda que tengan, me escriben en el comentario. Pero creería que lo traté de explicar lo menos técnico posible para que se entienda bien para la gente que no entiende técnicamente, que lo entienda lo mejor posible. Bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. No se olviden de suscribirse, activen la campanita para que en el próximo, así no se pierdan el próximo video, que va a estar bueno. El próximo video va a estar muy bueno. Saludos a todos. Chao.